primero hemostasia primaria, luego hemostasia secundaria, ver un poquito sobre el proceso de fibrinólisis y brevemente cómo actuarían ciertos anticoagulantes y antiplaquetarios, que una vez comprendida la fisiología es muy fácil comprender estos temas de farmacología. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a empezar. ¿Qué viene a ser la hemostasia? Hemo significa sangre y déjenme poner. Y éstasis significa detener. La hemostasia va a ser como tal un proceso fisiológico que va a estar encargado de detener la pérdida de sangre tras una lesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta hemostasia? Que nosotros no queremos, por ejemplo, morir cuando nosotros vamos y cocinamos y tenemos pequeños cortes, nos raspamos, o simplemente cuando de pequeños a todos nos pasaba que nos caíamos, nos raspábamos y luego teníamos pues una crachita, ¿no? Entonces, no queremos morir desangrados por situaciones tan pequeñitas como cortes que pueden ser solucionados por nuestro organismo. Entonces se da este proceso de hemostasia, que viene a ser un proceso encargado de detener la pérdida de sangre. Y va a estar este proceso dado a través de tres cosas. La primera cosa es el vasoespasmo. La segunda va a ser la formación de un tapón plaquetario, que en primera instancia va a ser un tapón plaquetario quebradizo, y luego va a ser la formación de un coágulo sanguíneo. Ya les iré explicando cómo funcionaría cada uno de estos procesos, pero también es importante que una vez que la hemostasia ha cumplido su papel de ayudarnos una vez que se ha dado una lesión en un vaso, esta pues tiene que empezar a tener procesos de fibrinólisis para que no se dé nada patológico. Es decir, no queremos ni tener procesos en los que haya pérdida de sangre, ni procesos en los cuales se formen trombos y obstaculicen el paso de la sangre. Ahora, les había mencionado esta hemostasia primaria, esta hemostasia se divide en primaria y secundaria. Y esta hemostasia primaria va a depender de dos cosas fundamentalmente, de lo que son las plaquetas y del endotelio vascular, de los vasos sanguíneos. Y la hemostasia secundaria va a depender de los factores de coagulación. ¿Por qué se lo estudia así? Clásicamente hemos estudiado la hemostasia como que dividida. Sin embargo, es importante destacar que este es un proceso que se va dando a la par. Es decir, a la par se va dando esta formación de un tapón primario quebradizo mientras se están dando procesos de la hemostasia secundaria para reforzar este tapón, para que sea un tapón secundario mucho más resistente y pues pueda ayudar a esta lesión que nosotros tenemos en ese momento. Entonces, es importante recordar que en la hemostasia primaria tenemos a las plaquetas y al endotelio. Esta es de una serie que posteriormente les recomendaré, pero ¿por qué les pongo esta imagen aquí? Porque nosotros, cuando hemos estudiado un poquito de histología y todo ese tema, hemos visto que las plaquetas son fragmentos celulares. Muchos autores no les consideran células como tal. Entonces, vienen a ser como niñitos, ¿ya? Y los niñitos, ¿a dónde van? A la primaria. Es una manera fácil de recordar que las plaquetas, pues, forman parte de la hemostasia primaria. En cambio, en contraste, tenemos la hemostasia secundaria, que muchas veces es denominada coagulación y a veces se le aparta del término hemostasia, sin embargo, sí es parte de la hemostasia. Coagulación. ¿Y por qué es importante esto? Porque este tapón primario, que es quebradizo, que es formado gracias a plaquetas y endotelio, no es suficiente para que cuando existe una lesión en el vaso sanguíneo, la misma corriente, el mismo flujo sanguíneo, no se esté llevando a ese tapón que se está formando. Entonces, podemos recordar esto con una analogía, que es si nosotros tenemos unos ladrillos y simplemente los ubicamos uno encima de otro, a menos a que pues seamos mayas, no vamos a lograr que estos ladrillos en un momento sean lo suficientemente fuertes como para que el viento no los bote, ¿ya? En cambio, si ponemos ladrillos y a su vez vamos poniendo cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, va a ser una pared fuerte. Entonces, más o menos eso es lo que se da en las dos hemostasias. Lo que queremos es hacer un tapón. Y este tapón va a ser para estos daños que pueden existir en nuestros vasos sanguíneos. Pero vamos a ir estudiándoles de a poquito. Y comenzando con lo que es la hemostasia primaria. La hemostasia primaria va a constar de algunas cositas, algunos pasos. Casi siempre en todos los textos encuentran estos tres últimos. Sin embargo, algunos autores también incluyen estos de aquí.
El primero, que es la lesión endotelial. Tú tienes una lesión, por ejemplo, estás cortando un cítrico, una naranja, estás cortando algo en la cocina o simplemente te caíste, tienes una lesión del endotelio. Luego hay una exposición de algunas proteínas que ya les iré explicando más adelante, y posteriormente hay estos procesos de adhesión, también llamado iniciación. Hay este proceso de activación, que también es llamado extensión, y hay este proceso de agregación, que también es llamado perpetuación. Lo podemos recordar con LEA activamente o LEA simplemente. Y vamos a ir explicando cada uno de estos pasos, pero antes recordemos que la hemostasia primaria va a tener a dos componentes fundamentales, que son las plaquetas y los vasos sanguíneos y endotelio como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestros vasos sanguíneos dentro de la normalidad? Es decir, fisiológicamente vamos a tener un proceso antitrombótico, es decir, todo está normal, nuestro vaso sanguíneo está súper que bonito, no le ha pasado nada, no nos hemos caído ni nada, nada de nada. Entonces lo que va a haber es una inhibición de la activación plaquetaria, es decir, las plaquetas no pueden activarse, los factores de coagulación tampoco van a activarse, y el proceso de fibrinólisis, que va a ser cuando se forman trombos y se destruyen, va a estar activado en cambio. Es decir, no se está formando nada porque no hay daño. Fisiológicamente hay un estado antitrombótico, mientras que en las lesiones hay un estado protrombótico. Es decir, nosotros aquí queremos todo lo contrario, queremos que se activen las plaquetas, queremos que no esté activa la fibrinólisis, queremos que haya exposición de fosfolípidos, que ya vamos a ver que son importantes más adelante, y también se va a exponer la superficie endotelial. Entonces todo esto va a llevar a un conjunto de procesos que son los que se están dando. Pero como primera respuesta se da el vasoespasmo. ¿Por qué el vasoespasmo? Hay mecanismos en los cuales al momento de que se da una lesión, lo primero que hace es darse un vasoespasmo, es una vasoconstricción. Y es como si nosotros tuviéramos el vaso y simplemente lo hacemos más pequeñito. Entonces, al estar más pequeñito va a pasar menos sangre y hay menos pérdida, pero esto solo es una primera respuesta. No puede ayudarnos a contrarrestar la lesión como tal. Y para acordarnos de esto, podemos recordar y ejemplificar y pensar en que los vasos sanguíneos son como tuberías, y que si nosotros, por ejemplo, tenemos una fuga en nuestra casa, lo primero que vamos a hacer es cerrar la llave de paso para que ya no siga habiendo esta fuga. Entonces, esta es una manera de recordar que lo primero que va a pasar es un vasoespasmo. Ahora, tenemos características en las plaquetas, características cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas con respecto a cantidad y a número y etc. Entonces es importante recordar que estas plaquetas, como les mencionaba, son fragmentos celulares. Estas plaquetas vienen de un precursor, que son los megacariocitos, precursor que son sumamente grandes, a escala microscópica son sumamente grandes, son de 80 a 150 micrómetros, y que durante el proceso de la formación de estas plaquetas van a empezar a fragmentarse, y cada megacariocito puede formar hasta 2000 plaquetas, lo cual es muchísimo. Entonces, durante todo este proceso van a pasar unos 4 a 5 días, y cada plaqueta va a tener este tamaño de 0,5 a 3 micrómetros, o sea, pasar de esto a este tamaño tan chiquitito. Y es importante también que la cantidad, o sea, cuando ustedes necesiten saber si, por ejemplo, las plaquetas están disminuidas, pueden encontrar bien que están entre 150 a 400 por 10 a la novena sobre litro, o el más común, 150.000 a 400.000 por microlitro. Si hay un valor menor a este, vamos a tener una trombocitopenia. Recordemos que a las plaquetas también se les llama trombocitos. Y esto, obviamente, el tener plaquetas disminuidas nos va a afectar en este proceso de la hemostasia. Ahora, estas plaquetas tienen una vida media de 10 días y se encuentran en constante renovación. Es decir, no es que al momento de que están las plaquetas se mueren y luego ya no hay más plaquetas, no, se siguen formando nuevas plaquetas, y todo eso acorde a las necesidades, ¿de acuerdo? En la parte cualitativa es importante destacar que las plaquetas tienen muchos receptores de superficie,
que vamos a destacar sobre todo un poquito más adelante cuando hablemos de ciertas glucoproteínas. Entonces tienen muchos receptores de superficie a su vez en su forma, es una forma, ustedes ven, redondeada, es decir, es una forma biconvexa y va a contener gránulos. Bueno, mitocondrias, microtúbulos y todo esto también es importante, pero es importante que recuerden que tiene gránulos, gránulos alfa y gránulos densos. En estos gránulos van a tener como que sus herramientas secretas que les van a servir más adelante. Entonces, en los gránulos alfa van a tener, por ejemplo, estos gránulos alfa van a tener algunas proteínas como el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, también van a tener algunos péptidos que pueden ser, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y también pueden tener algunos factores de coagulación que son parte de la hemostasia secundaria. Es importante que sepan que las plaquetas no solo forman parte de este proceso de la hemostasia, sino que también pueden formar parte de procesos angiogénicos, es decir, formación de los vasos, y de procesos relacionados con factores de crecimiento, porque les mencionaba, estos gránulos alfa tienen factores de crecimiento derivados de plaquetas, que por ejemplo pueden estar relacionados con algunos tipos de cáncer. Los gránulos densos, en cambio, van a tener ADP, ATP, van a tener serotonina, calcio y van a tener fosfato. Y esto es importante porque una vez que esta plaqueta pasa por algunos procesos en la hemostasia primaria, estos gránulos juegan un papel importante, los receptores y los gránulos. Ahora ya yendo como tal a la hemostasia primaria, todo empieza cuando tenemos una lesión, ¿ya? Estábamos bien, chéveres, cortando algo y de repente, ¡pum!, nos cortamos porque somos así de despistados. Entonces, lo primero que va a suceder es, les mencionaba, el vasoespasmo, como cerrar la llave de paso, ser más pequeñito el lugar donde se está dando el flujo para no perder tanta sangre. Eso es lo primero que va a suceder. Algo importante es que nosotros aquí tenemos a nuestras arterias y nuestras arterias pues van a tener capas. Ahora lo importante que se acuerdan es que la capa más interna, que es el endotelio, va a tener en la normalidad la secreción de algunas sustancias y en la lesión la secreción de otras. Y las células musculares que se encuentran en la parte media también van a ser importantes. Entonces, el endotelio en la normalidad va a secretar óxido nítrico y prostaglandinas. Óxido nítrico siempre se tienen que acordar que es un vasodilatador. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la normalidad nosotros no queremos un vaso estrecho, queremos un vaso que esté vasodilatado, ¿ya? No en exceso. Todo esto está regulado. Pero en una lesión se va a secretar endotelina, que va a ayudar a que haya un vasoespasmo inicial, es decir, hacer más pequeñito el vaso. Luego tenemos a las células musculares que igualmente detectan esta lesión y ¿qué hacen las células musculares? Hacen un espasmo. Entonces, tanto el endotelio como las células musculares contribuyen a esta primera parte de la lesión que va a ser el vasoespasmo. La segunda parte es la exposición. Aquí en esta imagen podemos ver, es una imagen esquemática, esto vendría a representar al endotelio. Voy a regresar a la imagen de acá. Tenemos el endotelio, el subendotelio y todo eso que es como la parte interna del vasito, pero en la parte media vamos a tener una lámina elástica externa y una túnica externa. Esta parte externa sobre todo va a estar relacionada con algunas proteínas elásticas y va a tener, por ejemplo, el colágeno. Entonces, en la normalidad, el colágeno no está expuesto a la luz del vaso. Sin embargo, cuando existe un daño endotelial, hay esta exposición del endotelio y al haber esta exposición, el colágeno se va a unir a un factor que se denomina el factor de von Willebrand, que les recuerdo se encontraba, por ejemplo, en unos gránulos de las plaquetas. Entonces, las plaquetas no es que se pueden unir directamente al colágeno, es como si fuera un piso súper resbaladizo y ellas no lograran unirse, así que necesitan de alguien que les ayude, y ese va a ser el factor de von Willebrand. Entonces, se une el colágeno con el factor de von Willebrand y el factor de von Willebrand se une a unos receptores en las plaquetas, que les mencionaba que se encuentran en su superficie. Estos receptores
van a ser el receptor que, bueno, ya les mencionaré más adelante. Sobre todo en esta etapa es importante el receptor de la glucoproteína 2B3A y la glucoproteína 1B. Y bueno, el factor de von Willebrand también es importante para el factor 8. Va a hacer que tenga una estabilidad. Y de hecho, cuando hay un déficit severo del factor de von Willebrand, lo que sucede con el factor 8 es que tampoco puede encontrarse y va a dar como resultado la misma patología que si no hubiera factor 8. Ya me van a entender más adelante y ya les voy a explicar. Bueno, ahora sí empezamos con este proceso de iniciación o de adhesión. En este proceso tenemos a nuestras plaquetitas, están bien tranquilas, están en reposo. Y hay esta exposición del colágeno que se une al factor de von Willebrand y que gracias al receptor 1B/9 se une a la plaqueta. Este receptor en esta etapa de adhesión normalmente es el que siempre les van a mencionar. En algunos textos solo le mencionan como la glucoproteína 1B, en otros como la glucoproteína 1B/9 y en otros le añaden el /5. Bueno, esta glucoproteína va a ser un receptor, va a ser así como le pueden observar, es como si les permitiera unirse a las plaquetas a estas. Y tenemos otro receptor, que este receptor va a encontrarse sobre todo cuando hay un menor flujo, es decir, por ejemplo, en venas. Y tenemos a la glucoproteína 1A, 2A. En cambio, cuando hay mayor flujo podemos encontrar al receptor de la glucoproteína 2B3A, que es mucho más importante más adelante. Luego tenemos la activación, y es que las plaquetas tenían una forma. Entonces, una vez que estas plaquetas están viendo que está sucediendo algo malo, es como que dicen, no, tenemos que ponernos más fuerte, tenemos que cambiar de forma y tenemos que como que evolucionar. Entonces, se da este proceso de activación, también llamado extensión, en donde las plaquetas cambian de forma, empiezan a tener de una forma que es como ovalada, a tener una forma redonda, a tener una forma más ovalada y a presentar pseudópodos. Entonces, una vez que se da esto, lo que sucede también es que hay liberación de los gránulos. Les decía, es como la herramienta secreta que les va a servir más adelante. Van a liberar sus gránulos y sobre todo van a liberar todo ese contenido que les mencionaba de los gránulos alfa, delta, que van a liberar tromboxano 2, van a liberar ADP, serotonina, fibrinógeno, trombina. Toda esta liberación de estos es muy útil para atraer todavía más plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta liberación de los gránulos? Se da un efecto de bola de nieve. O sea, es como cuando se ven en los dibujos animados, va cayendo una bola de nieve y pum, cuando acuerda es súper enorme. Más o menos esto es lo que pasa con las plaquetas. Es como que las plaquetas dicen, me voy a poner ahí y voy a tapar esa lesión, ese huequito que hay, voy a hacer como un tapón. Vengan otras amigas plaquetas, pero las otras amigas plaquetas no llegan, no ayudan a hacer ese tapón. Entonces, por eso necesitan esta herramienta, esta liberación de estos gránulos que atraen a más y más plaquetas y hacen ese efecto de bola de nieve, como les mencionaba. Y bueno, la última parte vendría a ser la agregación. Ya en la agregación, las plaquetas van a expresar un factor que les mencionaba, una glucoproteína 2B3A. Entonces, esa glucoproteína es súper que afín a un factor de coagulación, que es el fibrinógeno. Entonces, funciona más o menos como una pincita y esa pincita pues va a ayudar a que se unan más y más plaquetas. Sin embargo, este fibrinógeno todavía es soluble y como les mencionaba, simplemente con la corriente sanguínea, con el flujo sanguíneo se puede estar yendo. Así que lo que necesitan es esta segunda etapa de la hemostasia secundaria para que ese tapón sea más fuerte. Así que hasta ahora, ¿qué tenemos? Se ha dado una lesión, se dio una exposición, luego se dio el proceso de adhesión
luego se dio la activación y por último la agregación, se dio la hemostasia primaria. Pero tenemos un trombo plaquetario blanco o un tapón plaquetario que es súper quebradizo. Cualquier ratito, ¡pum!, se va. Bueno, antes de continuar con la hemostasia secundaria, podemos evaluar esta hemostasia primaria en el laboratorio. Sin embargo, esta evaluación, sobre todo el tiempo de sangría, no es una evaluación que sea para diagnóstico, pero puede dar una idea de cómo se encuentran las cosas. Entonces aquí vamos a tener a dos métodos, que son el método de Tuck, que es un método en el cual se hace con una lanceta, se hace en el lóbulo de la oreja un huequito. Entonces, una punción que pues va a ser de unos 3 a unos 4 milímetros de profundidad, y luego cada 30 segundos con un papel absorbente vas a ir secando y debes esperar de 1 a 4 minutos y ahí tiene que ya parar el sangrado. Este es el método que pues se utiliza mucho más ahorita porque es muy rápido y no es mayor dificultad. También se puede hacer en la yema de los dedos, pero la mayoría lo hacen en el lóbulo de la oreja. El método de Ivy es más antiguo, es como más clásico. Y en este, en cambio, es casi que lo mismo, solo que en esta se hace una incisión en la parte del antebrazo. Y también puede ser en el lóbulo de la oreja, pero este se caracteriza más por el antebrazo. Y aquí la incisión, o sea, la punción va a ser de 10 milímetros de largo y de 1 milímetro de profundidad. O sea, va a ser así, 10 milímetros de largo y 1 milímetro de profundidad. Y lo mismo, tienes que ir secando con un papel absorbente y esperar de 3 a 11 minutos a que pare el sangrado. Si no para el sangrado, puede ser un indicativo de que hay algún fallo en la hemostasia primaria. Sin embargo, como les dije, esto no es diagnóstico. Y otra cosa importante es el recuento de las plaquetas, que se puede realizar con un hemograma y ahí observar si las plaquetas se encuentran aumentadas o si se encuentran disminuidas con respecto al valor base que habíamos mencionado. Bueno, ahora en la hemostasia secundaria, esta va a depender de los factores de coagulación. Los factores de coagulación son muchísimos, pero en resumen son estos 13 principales, son los que siempre van a encontrar en los textos. El primer factor es el fibrinógeno. Aquí es importante que sepan que la mayoría de veces se le dice fibrinógeno y no factor 1. Estos factores de coagulación, la mayoría son siminógenos, o sea, son simógenos, son como enzimas que se encuentran inactivas, pero que se van activando y una activa a la otra y a la otra y a la otra, y de esta manera se da como una cascada, y es por eso que muchos le dicen cascada de la coagulación. Es por eso que en los textos ustedes van a encontrar factor 1 y factor 1 activado. Y nosotros tenemos al fibrinógeno, que es el factor 1, y el activado va a ser la fibrina. El factor 2 va a ser la protrombina y el activado va a ser la trombina. El factor 3 va a ser el factor tisular, que en algunos textos se encuentra como tromboplastina o tromboplastina tisular. Y el factor 4 va a ser el calcio. Estos 4 primeros se les conoce más por el nombre que por el número como tal. Entonces, casi siempre en los textos no encuentran factor 4, sino calcio. Luego tenemos el factor 5, que es la proacelerina. Este es un cofactor. A veces no le toman en cuenta en la guía porque al ser un cofactor es como que le ayuda a otro a que funcione mejor. Luego tenemos a la proconvertina, que va a ser el factor 7, pero aquí ustedes dirán, bueno, ¿y el factor 6? Factor 6 no hay. ¿Por qué no hay? Porque antes, cuando recién estaban estudiando la cascada de la coagulación, se habían confundido y pensaban que el factor 5 activado era otro factor nuevo, y era el factor 6. Entonces, cuando se dieron cuenta de que realmente no es que había un factor 6, sino que era el mismo 5, decidieron ya no tomarlo en cuenta. Así que factor 6 no hay. Si ustedes en una prueba les preguntan, ¿cuál es el factor 6? No hay. El factor 7 es la proconvertina, el factor 8 es el antihemolítico A. Este factor, cuando hay un déficit del mismo, puede dar a la hemofilia A, que muchos habrán escuchado de estos casos de los reyes, que morían desangrados y etc. El factor 9 es el antihemolítico B, el 10 es el de Stuart o Stuart Power, el 11 es el factor antihemolítico C,
el 12 es el de Angelman y el 13 es el estabilizador de fibrina. Pero ustedes dicen, bueno, son muchos factores. Lo conveniente sería que sí tuvieran una idea de cuáles son todos, pero los que sí les pueden como estar preguntando cuáles son estos 4 primeros y el último, ¿ya? Fibrinógeno, protrombina, factor tisular, calcio y el último que es el estabilizador de fibrina. Hay factores que dependen de la vitamina K, ya les voy a explicar qué quiere decir esto en la siguiente lámina. Sin embargo, para acordarse de esto hay una mnemotecnia que dice me van a poner un 10 si digo que 2 más 7 es igual a 9. Y eso quiere decir que el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 son los dependientes de la vitamina K. Esto nunca se pueden olvidar porque en farmacología es importante. Ahora, aquí hay una imagen donde les explico qué tiene que ver la vitamina K. Esta vitamina es importante porque ayuda a lo que es la carboxilación de estos factores. Aquí hay un factor no carboxilado y aquí ya el factor está carboxilado. Una vez que está carboxilado, pues va a permitir la unión al calcio y el calcio posteriormente a los fosfolípidos de membrana. Entonces así es como los factores pues pueden actuar bien. Estos fosfolípidos cargados negativamente, sobre todo fosfoserina. Y por esto es importante la vitamina K. Ahora, ustedes ven esta imagen y dicen, bueno, todo esto de la activación de la vía intrínseca, de la vía de contacto, Dios mío, todo esto es un relajo, cómo me aprendo y bla, bla, bla. Pero hay una mnemotecnia para recordar eso que es esta de aquí. Tenemos a la vía intrínseca, que es como la vía más larga, que es la que ya se puede considerar como una cascada como tal. Y esta vía intrínseca va a comenzar por el factor 12, que activa el factor 11. El factor 11 ya activado activa el 9, al 8, y luego ya vamos a la vía común. En la intrínseca tenemos al factor 3, que activa el 7, y luego vamos a la vía común. Esta vía intrínseca va a ser también llamada vía de la activación por contacto, porque se activa cuando se encuentra en contacto con una superficie dañada. Normalmente estos factores intrínsecos significa dentro, se encuentran como que dentro del vaso sanguíneo y obviamente no van a tener contacto con cosas externas, entonces se activan cuando tienen contacto con cosas externas. En cambio, la vía extrínseca es la vía del factor tisular, que viene a ser y esta es más cortita. Ahora, ¿cómo recordarlo? Aquí en la vía intrínseca es del 12 descendiendo sin contar al 10. Y en la extrínseca, algunos lo recuerdan con 3 más 7 es igual a 10. Entonces, siempre recuerden que la vía común empieza por el 10. Luego el 10 puede activar al factor 5 y luego este factor 5 ayudar al 10 a que active el 2 o el 10 a activar solito al 2. Entonces, el 10 es de la vía común. Luego tenemos al 5, posteriormente al 2, que el 2 ya activado, ¿cómo se llamaba? Se llamaba trombina. Y esta trombina es la que va a ayudar que este fibrinógeno del que hablábamos, pues se pueda transformar en fibrina y pueda hacer que este coágulo sea más resistente. Ahora, ¿cómo evaluamos las vías? Que estén bien las vías. Aquí igual hay una mnemotecnia que es el tiempo de protrombina va a evaluar la vía extrínseca y el tiempo parcial de tromboplastina la intrínseca. ¿Cómo me acuerdo de eso? Porque tenis, el tenis de campo generalmente se juega afuera, por tanto es extrínseca, y table tenis, que es la vía intrínseca, generalmente el tenis de mesa se juega adentro. Luego, pues, tenemos a la fibrinólisis. Les mencionaba que nosotros en la cascada de coagulación no queremos que todo el tiempo se esté formando un trombo que puede llegar a ser patológico. Lo que necesitamos es que en algún momento este trombo se degrade, cuando ya esté todo sano, todo recuperado. Y es a través de este proceso de fibrinólisis. Vamos a tener al plasminógeno, que a través del activador tisular de plasminógeno o de la urosinasa puede activarse a plasmina
Y esta plasmina va a escindir al trombo formado, va a escindir a lo que es la fibrina en productos de degradación de fibrina o PDF. En los inhibidores de lo que es la coagulación, vamos a tener a inhibidores naturales. Estos inhibidores naturales, es decir, inhibidores que generalmente están tratando de controlar la coagulación, de que esta coagulación no se haga un proceso ya como tal patológico, que van a ser la antitrombina 3, el inhibidor del factor tisular, la proteína C y S, la alfa-2 macroglobulina y también incluso se considera que la alfa-1 antitripsina es un inhibidor de la coagulación. La antitrombina 3 pues básicamente va a inhibir a casi todos los factores de la coagulación, pero también va a inhibir al 9, va a inhibir al 10, al 11 y al 12. El inhibidor del factor tisular pues va a inhibir al factor tisular, que es el 3. La alfa-2 macroglobulina va a inhibir sobre todo a lo que son proteasas y a la proteína C y S van a inhibir sobre todo al factor 5 y al factor 8. Esta proteína S no funciona sin la C. Y estas de aquí también es importante que sepan que también son dependientes de la vitamina K. Ahora, brevemente viendo un poquito de farmacología, van a encontrarse fármacos que son antiagregantes y otros que son anticoagulantes. Y es por eso que bueno, primero voy a explicarles cómo va la cosa. Los antiagregantes van a actuar, también llamados antiplaquetarios, van a actuar sobre las plaquetas. Ese es su sitio de acción. Estos de aquí van a tomarse sobre todo por vía oral, la aspirina o ácido acetilsalicílico, creo que es conocido por muchos. Y la aspirina lo que va a hacer es a inhibir a unas enzimas que se denominan enzimas COX, mientras que el clopidogrel lo que va a hacer es a no permitir que se exprese la glucoproteína 2G3A y por tanto no se puede unir el fibrinógeno bien. En cambio, lo que son los anticoagulantes van a tener una acción sobre todo relacionado con los factores de coagulación, no con las plaquetas. Es por eso que cuando dan, por ejemplo, aspirina para el COVID, no tiene mucho sentido porque no es que haya el objetivo de los médicos a un objetivo de antiagregantes, sino que hay muchas ocasiones en las que se da heparina de bajo peso molecular. Eso es lo que sí se puede dar. Y la heparina, en cambio, ¿cómo va a actuar? Va a activar a la antitrombina 3, les mencionaba, a esta antitrombina 3. Es decir, va a activar a un inhibidor de la coagulación. Mientras que la warfarina lo que va a hacer es inhibir a los que son dependientes de la vitamina K. Y esto es interesante porque la warfarina y otros cumarínicos, que son estos fármacos de aquí, se encuentran en lo que es el veneno para ratas. Entonces, esto es interesante, se utiliza la warfarina en ese aspecto. También es importante destacar que todas estas pues van a tener una duración de acción como que aguda, súper rápida el efecto. En cambio, esta de aquí va a ser un poco más lenta. También, si alguna persona tiene pues exceso de heparina, lo que se va a tomar es sulfato de protramina, mientras que si tiene exceso de warfarina, lo que se va a tomar es pues vitamina K. Y también es importante que la warfarina no se usa en lo que es el embarazo, jamás. Puede causar algunas anomalías. Bueno, aquí les tengo algunas recomendaciones, que son recomendaciones que les pueden servir para su estudio. En Spotify a leucocitos isotópicos tiene 4 capítulos sobre la hemostasia. Tenemos en Netflix hay un episodio llamado Rajuño de esta serie Cells at Work, que es súper interesante, y en YouTube hay un video esquemático de cómo se da la cascada de la coagulación. Ahora, cuando hay déficit de algún elemento de toda esta cascada, lo que va a suceder pues, es obviamente que se van a dar patologías. Entonces, por ejemplo,
puede haber una disminución de las plaquetas, lo que consideraríamos una trombocitopenia. Puede haber, voy a presentarlas aquí. Va a haber un déficit de estas glucoproteínas. Por ejemplo, si hay un déficit de esta glucoproteína 1B, hay un síndrome de Bernard-Soulier. O si hay un déficit de la glucoproteína 2B3A, hay una enfermedad de Glassman. También puede haber déficit de colágeno, puede haber déficit de fibrinógeno, puede haber la enfermedad de von Willebrand, pueden haber las hemofilias o déficit vitamínico. Entonces, todo esto es un proceso como que súper regulado para que nuestro organismo logre solventar estas lesiones vasculares y estos coágulos como tal. Entonces, eso sería básicamente en resumen lo que viene a ser la hemostasia. Es un tema cortito y pues invitarles a los que todavía no me siguen en mi página de Instagram donde subo contenido médico. Y bueno, en lo que es la bibliografía, utilizar lo que es el pregrado de hematología. Creo que es el libro de hematología como más entendible, de moralidad. Sin embargo, pueden utilizar para su estudio el que sea de su mayor agrado. Creo que eso sería todo por la ponencia. Si tienen preguntas. Ya. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, por favor. Claro, sí les puedo compartir la presentación, no hay ningún problema. En mi Instagram voy a estar poniendo que reaccionen a una historia para que pues pueda yo mandarles el link ya, por allá. Y eso chicos, no se olviden, esto es súper importante, que se queden con la idea de la hemostasia primaria, de la hemostasia secundaria y finalmente de la fibrinólisis. Es un proceso súper importante y súper... porque algunos autores dicen que la coagulación es una retroalimentación negativa. Realmente hay de las dos retroalimentaciones. Verán, en lo que es en medicina tenemos retroalimentación positiva y negativa. Casi siempre, en la mayoría de textos, lo que vas a encontrar es que la única retroalimentación positiva va a ser el parto, porque como que entre más dan las contracciones, empieza más, aumenta. Pero aquí también hay retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les voy a compartir de nuevo en una ventana. Porque, por ejemplo, tenemos a nuestro factor 12, que puede activar al factor 11 y el factor 11 luego seguir activando el factor 12. El factor 10, por ejemplo, activar al factor 5 y luego el factor 5 seguir activando el factor 10. Es decir, se puede dar una retroalimentación positiva, pero ¿cómo se daría una retroalimentación negativa cuando ya queremos parar el proceso? Es decir, no queremos que se forme un trombo, no queremos que, hagan de cuenta que nosotros tenemos aquí el vaso, ¿ya? Y este va a ser como que nuestra lesión. Y nosotros estamos ahí formando un trombo y formando trombos y formando trombos y va a llegar un momento en que nuestro vaso se obstruya si no lo paramos. Es por eso que existe el proceso de fibrinólisis, que va a ser este proceso que nos ayude a deshacer el trombo cuando ya no lo queremos, cuando ya se ha recuperado nuestro vaso, ya se ha vuelto a la normalidad. Entonces, eso sería la respuesta a tu pregunta, Alan. Si alguien tiene alguna duda, igual me dice. La presentación se las voy a estar compartiendo por mis historias. O sea, voy a poner reaccionen a tal historia y eso sería todo, básicamente. Claro, les voy a mandar un mensajito del Instagram y en unos minutitos les estaría pues poniendo una historia para que puedan reaccionar y compartirles las diapositivas. Muchas gracias por la ponencia, Gabriela. Muy conciso y muy entendible. Te agradecemos mucho por la ayuda y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Quizás unas últimas palabras, por favor.
Claro, decirles chicos que pues sigan estudiando, sigan metiéndole ganas. El hecho de que ustedes estén ocupando un ratito de su sábado y de su tiempo en aprender un tema o reforzar un tema, siempre, siempre, siempre es súper importante. Entonces, nada, seguir metiéndole ganas a pesar de toda esta situación que estemos viviendo y seguir estudiando con mucho empeño. Eso, un abrazo a todos. Muchas gracias, Gabriela. También agradecemos su participación, chicos, y en un momento vamos a compartir el link de la trivia en quizzes.